Antes que nada, muy buenas noches tengan todos. Antes que nada, bienvenidos. Damos muchas gracias a Dios por la linda oportunidad de tenerlos acá, por la linda oportunidad de tener un espacio agradable que está dispuesto a recibirlos, donde nosotros también estamos dispuestos a recibirlos, no solo a los que están acá delante de mí, sino a aquellas personas que nos acompañan desde casa, que nos ven ahora o nos verán más adelante. Hemos hecho arreglos para que este espacio sea un espacio de bendición para todos, para que sea un momento de adoración, un momento de paz y donde usted pueda sentir el amor de Dios, su gracia y su poder. ¿Saben? Puedo decir con alegría y con orgullo que más de la mitad de mi vida he gastado, o mejor dicho, he gastado más de la mitad de mi vida al servicio de Dios. Pero lo interesante de estos años es que me ha tocado estar en diferentes contextos, en diferentes lugares como en diferentes escenarios, diferentes países, diferentes culturas. Y a lo largo de estos 20 y tantos años al servicio de Dios, viendo tantas personas, compartiendo con tanta gente, hablando de Dios, mostrándole a la gente la verdad del Evangelio, el amor de Dios, he llegado a una conclusión muy humildemente. Y es que solamente existen dos grupos de personas. Unos que la están pasando bien, un grupo de personas que está pleno, que está feliz, que está contento, que está alcanzando logros en su vida, o que simplemente no quiere compromisos porque está cómodo como está. Y otro grupo de personas que no la está pasando tan bien, personas que sufren, personas que lloran. El grupo que está bien dice: ¿para qué necesito a Dios si estoy bien como estoy? ¿Para qué voy a agregar esto a mi vida si no quiero problemas, estoy bien como estoy? No quiero complicaciones, no le hago mal a nadie. ¿Para qué necesito a Dios? Y el otro grupo de personas, el que llora, el que sufre, el que se siente perdido, siente que necesita algo y no sabe qué. Y por ahí pensará: puede ser que me haga falta Dios. ¿Qué será eso de Dios? ¿Será que esto me puede ayudar? Lo bonito del asunto es que sin importar que ustedes en sus casas o acá se identifiquen con un grupo o con otro, con el que la pasa bien, el que no quiere problemas o el que no la está pasando bien, sin importar qué grupo sea, quiero decirle que todo va a pasar, todo. El sufrimiento, la pobreza, la riqueza, la felicidad, todo va a pasar, todo. Y cuando todo termine, inevitablemente vamos a estar delante de Dios, todos, los pobres, los ricos, los humildes, los orgullosos, los que sufren, todos. Y con esto quiero que tengan en mente que después de todo, que todo termine, hay esperanza. Después de todo, solamente quedará Dios. No importa en qué grupo estén, no importa en qué grupo estés. Tú que me ves, que te quede bien claro que antes que nada Dios, después de todo Dios, es lo único que quedará. Y quiero invitarlos que allí al que está a su lado, dele la mano. Si siente movido por
por las ganas de abrazar a alguien que no está a su lado, que está atrás, hágalo. Y dígale, después de todo, hay esperanza. Después de todo, solamente queda Dios. Después de todo, hay esperanza. Muy bienvenidos y sintámonos en compañía de Dios. Los invitamos a ponerse de pie. Los que tengan ganas de hacerlo, vamos a adorar bien fuerte cantando. Vamos a cantar Tan Solo He Venido. Cantémosle a ese Dios que ha sido tan fiel con nosotros. Cantemos juntos. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, ni existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto
Vengo a ti, Jesús, quiero renovar mi ser con el gran amor que encontré en ti. Yo sé que todo el mal, manchas que en mí están,
Ahí está. Ah, perfecto. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Yo los veo poco, pero tengo fe que están ahí, que no se fueron. Nada, para mí es como siempre un privilegio enorme poder compartir un rato y que juntos, nada, disfrutemos de la lectura de un texto bíblico. ¿Se acuerdan, como les decía, el último sábado que estuvimos, que compartimos? Ah, gracias, perfecto. El último sábado que compartimos, el disfrutar, abrir el texto bíblico y encontrar historias que son un prototipo de tu historia y de la mía, vivida por gente como vos y yo hace mucho tiempo, pero que las cosas que les tocaban vivir, y van a ver cómo lo vamos a ir descubriendo hoy, no son tan distintas que las que nos toca a nosotros. Aprendiendo de estas historias, metiéndote en la historia, puedes encontrar cosas riquísimas, llaves, claves, para poder manejarte hoy. Y de eso se trata la Biblia, un libro de historias. Los que somos papás ya lo sabemos, y los que no lo saben porque fueron chicos, no hay nada más lindo que te cuenten historias. Les cuento un secreto. Lupe, mi nena más chiquita, siempre le cuento historias a la noche, pero el papá se duerme, un párrafo y me duermo. La otra noche Lupe me acuesta en el sillón y me dice: papi, yo te leo historias. Morí. ¿Se acuerdan que habíamos dejado a David la última vez? Lo habíamos dejado triunfando sobre Goliat. Una historia símbolo de tantos David y Goliat que han existido a lo largo de la historia, y vos sabrás quién es tu Goliat. Dios te propone que vos seas David. Pero en las películas de Disney, en el cine, acá es donde termina la película. Pero en tu vida y en la mía, en el mundo real, no termina ahí la película. Es más, capaz que ahí empieza. Y hoy quiero invitarte a que sigamos recorriendo la historia de David. Lo vamos a hacer en varios sábados. Cada vez que a mí me toque vamos a tocar una partecita de la historia de David. ¿Qué sucedió después? Cuando David termina con Goliat, David era nadie. ¿Se entiende? Era nadie. Nadie lo conocía. Tenía las desventajas y ventajas de ser nadie. ¿Podemos comenzar a proyectar los textos? Yo busqué algunos textos, así lo podemos ir viendo todos. Al observar a David pelear con el filisteo, dime, ¿quién es tu padre? Muchacho. Nadie, le dijo Saúl. Su nombre es Isaí y vivimos en Belén, contestó David. No estaba en las redes, David. No era conocido. Disfrutaba de no ser conocido. Disfrutaba de no estar tan expuesto. A continuación, comienza lo que sucede después de Goliat. Y esto, chicos, pasa siempre después de Goliat. A veces pienso que por eso Dios, cuidándote a vos y a mí, evita que tengas un gran triunfo sobre algún Goliat visible y tan conocido, porque sabe que después viene lo que ahora te voy a contar. Todo lo que Saúl le pedía a David que hiciera, él lo hacía con éxito. David quedó con Saúl en el ejército. Y todo lo que hacía tenía éxito. ¡Wow! Yo quiero ser David. Como resultado, Saúl lo hizo comandante sobre los hombres de guerra. Su nombramiento fue tan bien recibido, tanto por el pueblo como por los oficiales. O sea, era popular David. De la nada saltó a la popularidad. No sé cuántos likes ni cuántos seguidores tenía, pero eran muchos. Millones. El pueblo de Israel lo seguía a donde iba. Era su superhéroe. Era quien comandaba el ejército, quien tenía una fracción del ejército, y lo que hacía le iba bien. Y le iba bien siendo visto positivamente por los que gobernaban, por los ayudantes de Saúl, por los que estaban en el gobierno, y también por el pueblo. Y por las chicas. Tenía todo. Y acá tampoco termina la película. Porque el tema es que después de Goliat viene esto. Y después de esto sigue lo que continúa. Vamos. Un día, David triunfó sobre los filisteos y entraba de nuevo a su ciudad
a donde estaba el palacio, donde estaba el rey, y con tan buena mala suerte que salen las chicas a recibirlos. Y se les ocurre un canto que les pareció interesante. Este era su canto, el de las mujeres que los recibían. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Fin. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto?, dijo. ¿Le dan crédito a David por 10.000 y a mí solo por 1000? Solo falta que lo hagan su rey. Desde este momento Saúl miró con recelo a David, con sospecha. ¿Qué hizo David para que Saúl lo mirara con sospecha? Brilló. ¿Qué hizo David para que Saúl lo mire con sospecha? Brilló. Solo brilló por la presencia de Dios en él. No hizo nada. Cuando el pueblo empezó a alabar a David, a Saúl ya le empezó a molestar. Cualquier parecido con el mundo real es casualidad. Quiero que sepan que tomamos el cuidado de que no haya este problema. Siguiente. Después, Saúl tenía miedo de David. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con David. Finalmente, ¿qué hizo? Lo alejó de su presencia. Perdón. Éxito, triunfo, resultado, sospecha, resultado, enojo, resultado, distancia. Qué raros que son las cosas que pasan en la sociedad de la que formamos parte cuando Dios con su presencia te da éxito. David dirigía fielmente las tropas a la batalla. Cuando Saúl reconoció el éxito, le tuvo aún más que miedo. Pero todos en Israel y en Judá amaban a David porque tenía tanto éxito. David, estás entrando en un terreno complicado. ¿Qué hizo David hasta este momento para merecer que Saúl lo aleje de él, le tenga miedo y cada vez más miedo? ¿Qué hizo David? Brilló. Hizo las cosas bien. Dios se manifestaba en su vida, la presencia de Dios lo acompañaba. Seguimos con el relato. Cierto día, Saúl le dijo a David: estoy listo para darte mi hija mayor, Merab, por esposa. Pero antes deberás demostrar que eres un guerrero de verdad al pelear la batalla del Señor. Saúl pensó: voy a enviar a David contra los filisteos y a dejar que ellos lo maten, en vez de hacerlo yo mismo. ¿Quién soy yo para que sea yerno del rey?, exclamó David. La escena es tremenda. David, transparente. David brillaba bien, sin nada que ocultar, sin nada que esconder. Su vida era lo que veías. Saúl empezaba a enredarse en sus pensamientos de sospecha. Le daba temor, porque no hacía más que reflejar su propia alma impura en él. Nada hacía David. Y empieza a elaborar planes. Le voy a proponer que sea pariente mío, pero le voy a exigir victorias en la guerra para exponerlo y que en guerra finalmente sea muerto. Y David: ¡ay, Saúl! ¿Te parece? ¿Quién soy yo para ser tu yerno? Qué tonto, diríamos nosotros, ¿no? ¿Sabes qué? Te muestra que no había maldad ni sospecha en el corazón de David. Y te muestra cómo es la historia cuando alguien brilla para Dios. Y cuando brillas para Dios, es cierto que el que está con maldad en el corazón te puede ver retorcidamente y vos te puede nacer naturalmente el decir: tengo que ser astuto y elaborar una estrategia. David no hizo eso. David seguía transparente, caminando. Y cuanto más lo exponían, más brillaba. Cuanto más le generaban situaciones para derrota, más brillaba, porque él seguía con pureza en su corazón, caminando el sendero que Dios le iba mostrando. Tremenda la historia. Seguimos.
Mientras tanto, después ¿qué pasó? Triunfó y cuando le tenía que dar a Merab como esposa, ¿qué hizo Saúl? La casó con otro. Chau, Merab. Mientras tanto, Mical, la otra hija de Saúl, se había enamorado de David. Pobre Saúl. No lo contamos en la historia, pero ya se había hecho amigo, íntimo amigo de David. ¿Quién? Jonatán, el hijo. Ahora cada vez estaba más rodeado por David. Lo odio a David, decía Saúl. Ahora su hija se enamora de David. Es una locura lo que le pasa a Saúl. Y cuando Saúl se enteró, se puso contento. Saúl instruyó a sus siervos para que le dijeran a David, y acá empiezan las intrigas del malo, las intrigas de la maldad. El rey te aprecia mucho, al igual que nosotros. ¿Por qué no aceptas lo que el rey te ofrece y te conviertes en su yerno? Ahora con Mical. Y él respondió, ¿cómo puede un hombre pobre reunir la dote para la hija de un rey? David seguía con pureza, seguía con inocencia, trabajando con los triunfos que Dios le daba, y en el corazón de Saúl cada vez era más negro, cada vez más oscuro, utilizando a sus propias hijas como argumento para enlazar a David. Tremendo, pero cada vez más rodeado por David. Yo solo quiero que disfrutes viendo lo que pasa cuando un hombre, una mujer están en las manos de Dios, con la presencia de Dios, lo que va pasando. Pero no te cuenta una historia de rosas, te cuenta la historia verdadera, lo que pasa porque estás acá en la tierra. No esperes que te pase algo distinto a vos o a mí. Para eso te cuentan las historias en el texto bíblico. Seguimos. ¿Qué le propuso Saúl? Andá y matá 100 filisteos. Matar 100 filisteos es mucho. Tráemelos y te la doy a Mical. Finalmente, se casó con Mical. Cuando Saúl se dio cuenta que el Señor estaba con David y cuánto su hija Mical lo amaba. Pobre tipo, Saúl. Hasta me da un poquito de lástima por un momento, pero después lo ve que es malo y no. Le tuvo aún más miedo y quedó como enemigo de David el resto de su vida. Decidió ser enemigo de David. David no había hecho nada todavía, no estaba enterado David. David no estaba enterado que tenía enemigos. David no estaba enterado que tenía al rey como enemigo. ¿Te das cuenta lo que te va contando el relato? Es tremendo. Y dice, cada vez que los comandantes filisteos atacaban, David tenía más éxito. Por eso el nombre de David llegó a ser muy famoso. Se quería matar, Saúl. Cuanto más hacía para oscurecer la vida de David, más brillaba David. Porque seguía la presencia de Dios y seguía con inocencia caminando. Avanzamos en el relato. Y acá ya se desboca Saúl. Habló a los cercanos y a su hijo Jonatán. Se ve que no se había dado cuenta todavía. Les dijo a sus siervos y a su hijo que asesinaran a David. Fin, ya está. No lo hago público, pero ustedes, que son mis cercanos, sepan, hay que matar a David. Pensá lo que el relato no te dice. Si él les habló de matar a David, es porque buscó argumentación válida para que fuera adecuado matar a David. Pero no parece haber tenido mucho éxito el pueblo y todos amaban, y Jonatán sobre todo a David. Sigue el relato. En un momento, David está tocando su música. ¿Se acuerdan que él tocaba la música para Saúl? Y los pensamientos de odio hacia David. Fíjate cómo el tipo estaba, el tipo estaba retorcido en su mente negra y produciendo olores hediondos esa mente. Y del otro lado tenían frente a David, que con pureza estaba tocándole el arpa para que él esté mejor. Toma su lanza y lo quiere clavar. Quedó clavada en la pared y David huyó. Bueno, ante estas evidencias, David dice, parece que se complicó. Ahora sí entendió. Y sale huyendo David. Sigue la historia. Se encuentra con Jonatán en un momento, huyendo ya de Saúl, disparando por ahí en los montes. Jonatán y exclamó, ¿qué he hecho? ¿Cuál es mi delito? ¿Cómo ofendí a tu padre para que esté tan decidido a matarme? Estoy a un solo paso de la muerte. O sea, David tiene la pregunta que tiene toda persona buena cuando se encuentra perseguido por el malo. Che, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Cómo llegamos a esto? No entendía absolutamente David cómo habíamos llegado a esto. Y entonces Jonatán le dice,
tú vas a ser el rey de Israel y yo voy a estar a tu lado, como mi padre bien lo sabe. David, ese es el problema. Mi padre sabe a dónde llega tu brillo. Mi padre sabe hasta dónde llega el impacto de la presencia de Dios en tu vida y lo que Dios está haciendo con vos y a través tuyo. Yo voy a ser tu segundo, David. Yo voy a estar con vos, pero mi padre sabe. Cuando te pase algo parecido a esto, si querés pregúntate, pero no vas a encontrar un motivo razonable por el cual el otro te tiene que odiar. Es probable que no lo haya porque el motivo está en la mente retorcida que está con el mal y está persiguiendo al que está con el bien. La historia te lo muestra claro. Seguimos. Entonces David se escapa y huye y se va a la cueva de Adulam. Y al poco tiempo sus hermanos y otros parientes vinieron con él. Y luego comenzaron a llegar otros hombres que tenían problemas y situaciones complejas, dice la Biblia. Empezaron a reunirse alrededor de él. Y David llegó a ser capitán como de 400 hombres. ¡Qué magnetismo que tenía este tipo! ¿Te das cuenta lo que es cuando la presencia de Dios está en alguien? Era magnético David. Estaba huyendo, lo estaban queriendo matar, el rey estaba haciendo todo lo posible para destruirlo y se mete en una cueva y empiezan a llegar de todos lados. Sus parientes capaz, pienso yo, huyendo de que ahora Saúl se la va a agarrar con nosotros porque así eran los reyes, ¿no? Y gente. ¿Sabes dónde queda la cueva de Adulam? Solo un detalle que no es menor en la historia, para tu historia y la mía lo estoy contando, para nuestras historias. ¿Sabes cuál es la cueva de Adulam? Es una cueva que queda al final de un valle, un gran valle. ¿Sabes cómo se llama ese valle al final del cual está la cueva de Adulam? O sea, vos te parás adentro de la cueva de Adulam, mirás hacia afuera y ves el valle. ¿Sabes cómo se llama ese valle? El valle de Ela. ¿Sabes qué pasó en el valle de Ela? David derrotó a Goliat. No hace falta más comentario. Estaba ahí en la cueva, viendo el sitio donde había triunfado sobre Goliat y diciéndose a sí mismo, che, ¿qué pasó con la historia del chico victorioso que triunfó? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegué a esto después de aquello? Hay veces que nos pasa en la vida que no sabes cómo llegaste a esto después de aquello, ¿se entiende? Lo ves allí estaba con Goliat. Todo era un desconocido perfecto y era todo por delante. ¿Qué pasó? Sigue la historia. Entonces David huye a Moab, un pueblo cercano. ¿Sabes por qué fue a Moab, de paso? La bisabuela de David era Ruth. ¿Se acuerdan de Ruth? La moabita. Fue a la casa de los parientes, allá, lejanos, donde pidió al rey, por favor, permite que mi padre y mi madre vivan contigo hasta que sepa lo que Dios tiene pensado de mí. Está complicado esto. Yendo a Moab impedía que maten a su familia, porque si no el rey Saúl era capaz de cualquier cosa. Y estando allá en Moab, se dio cuenta que estaba cómodo y estaba bien porque estaba lejos de Saúl. Yo digo, qué merecido descanso que tenía David, ¿no? Ahora en Moab, ahora en una tierra lejana de Israel, ahí cerquita, pero era otro reino, Saúl no se iba a meter ahí porque se metía en guerra con otra nación. Así que David dice, che, qué bueno, acá traigo, dejo mi familia, dejo mis padres, qué bueno. Y entonces, el siguiente, un día el profeta Gad le dijo a David, deja la fortaleza y vuelve a Judá. No, estábamos tan bien en la zona de confort. ¿Te suena zona de confort? Estábamos tan cómodos acá, lejos de... Yo quiero criar mi familia, quiero desarrollar con mis hijos. Estamos bien acá, ¿por qué volver allá? Si es un desastre, me están queriendo matar. Y David, y Dios, que tiene pensamientos distintos que los nuestros, porque tiene propósitos que vos y yo desconocemos, le dice, salí de tu zona de confort, volvé a tu país, a tu nación. Y David vuelve, sigue el relato. Y está huyendo de Saúl y va a una zona desértica llamada Sif. Y él cree que en el desierto está bien con sus hombres ahí escondido entre las montañas y entre los cerros y los escondrijos, las cuevas que hay. Pero los hombres de Sif fueron a Saúl y traicionaron a David. Sabemos dónde se esconde David. Saúl y David se encontraban en lados opuestos de una montaña. ¿Se entiende? En un momento,
Saúl recibe el aviso de la gente a traición de la gente de la zona, porque siempre hay de estos en el mundo. Siempre hay de estas personas dando vuelta. A traición para lograr un beneficio con el rey. Traicionan a David. Y salen a buscarlo a David. Y dice el rey que va uno de un lado de la montaña y el otro del otro. Estaba a nada de ser muerto David, de ser encontrado. Y ¿sabes? Yo me preguntaba, ¿cómo llegamos? Y les pido que presten atención a este pensamiento. ¿Cómo llega el pueblo de amar a David a perseguir a David? ¿Pensaste eso? ¿Cómo llega el ejército de ser dirigido por David a las victorias contra Israel, ahora a ser comandado por Saúl persiguiendo a David? ¿Cómo llega el pueblo a eso? ¿Cómo es posible que un tipo amado, exitoso, donde la presencia de Dios estaba como David, ahora sea blanco de no solo de Saúl, sino un ejército que lo sigue a Saúl? Y acá quiero que te detengas en un detalle que el relato bíblico lo toca de costado, pero que no quiero dejar de destacarlo. Siguiente. Cuando el rey le pidió... no, ahí es esa, a ver, la anterior tiene que ser. ¿No? Bueno, no importa. Antes de Saúl, ¿se acuerdan que no había rey en Israel? No había rey porque no era el propósito de Dios que haya reyes en Israel. ¿Por qué pensás que Dios no quería que haya reyes en Israel? Probablemente Dios conoce algo que hay en la mente humana y es algo peligrosísimo. Y por lo cual desde Jesús en adelante Dios hasta arma un esquema de iglesia diferente. El peligro de que como seres humanos comencemos a ceder nuestra voluntad y nuestro pensamiento para que 2 o 3 que están en puestos de poder terminen diciéndonos lo que se hace y lo que no se hace. Es notable que el pueblo le pidió a Samuel un rey. Y Dios le dice, no quiero que tengan rey. Y el pueblo insiste y Dios le dice, Samuel, está bien, dales un rey, pero que quede claro que no es mi idea que ellos tengan rey, pero si lo piden, usando su libertad, lo van a tener. Y les cuenta, hay una cantidad de cosas que lo dicen Deuteronomios antes con Moisés y después lo repite con Samuel. Una cantidad de cosas que el rey va a hacer. Porque el Dios conoce al ser humano y sabe que el ser humano con poder abusa del que tiene menos poder. Y sabe que el ser humano cuando se siente con menos poder tiende a reverenciar y a obedecer al que tiene más poder. Es una ley del ser humano. Y entonces, en forma increíble te encontrás con soldados que sabían quién era David, que sabían y amaban a David, pero que por alguna razón habían aprendido a obedecer a la autoridad puesta. ¿Te das cuenta lo peligroso que es esto? Ni David podía zafar del peligro que era esto. Hay una autora interesantísima, Hannah Arendt, no sé si la han escuchado. Hannah Arendt es una pensadora ya fallecida, judía, que vivió en la Segunda Guerra Mundial y escribió un libro, solo quiero destacarles esto, un libro que se llama Eichmann en Jerusalén. En ese libro ella narra el juicio de Eichmann. Eichmann fue el cerebro que gestionaba el proceso de aglutinación y juntar a los judíos, llevarlos en tren hasta los lugares donde quedaban recluidos, los campos de concentración y después los hornos de gas, las cámaras de gas y después finalmente la destrucción de ellos. Eichmann fue el cerebro brillante que elaboró todo esto. Eichmann, cuando cayó el régimen, huyó y vivió acá en Argentina, en San Fernando vivía. Y el sistema de secuestro que tenía los judíos que luchaban buscando nazis, lo secuestraron acá en Argentina en el año 60, creo que fue 60 o 61, por allí, lo secuestraron y se lo llevaron a Jerusalén para juzgarlo. Y entonces sucede el juicio y el New Yorker envía a Hannah Arendt para que como pensadora y periodista haga un reporte del juicio. Y
los judíos tenían puesta la esperanza en ella porque todos esperaban que Hannah Arendt describa con la capacidad que ella tenía lo demoníaco y el símbolo del mal absoluto que era Eichmann. Hombre que había estado en la organización de la muerte de miles, millones. ¿Se entiende? Era la encarnación del mal. Simbolizaba todo lo malo. El mismísimo demonio. Y Hannah Arendt, en su libro, en su crónica, fue muy cortita, dice: Eichmann era dramáticamente un hombre común, como cualquiera de nosotros somos. En su zona, donde él vivió 15 años acá en Argentina, se lo conocía como un buen hombre, obediente y respetuoso de las leyes, un padre de familia ejemplar. Nada absolutamente que lo haga sospechar como un demonio. Y ella analiza esto e imprime un nombre que no quiero que se lo olviden. Ella habla acerca de la banalidad del mal. Y ella dice, nos imaginamos que el que hace el mal es la encarnación de lo demoníaco ejecutando el mal. Y muchas veces se da que son solo personas que se acostumbraron a ceder su voluntad a quien pensaba por ellos, dirigía por ellos y les daba las indicaciones, hasta que en un momento finalmente llegan a ser obedientes y fieles a las indicaciones que van recibiendo y a las misiones que se le van encomendando. Y entonces, cuando vos esperás que alguien sea la encarnación del mal, te sorprende y te asusta, viendo que hay Eichmann dando vuelta por muchos lugares y simplemente tienen que darse las condiciones para que suceda de nuevo. ¿Se entiende? Porque de alguna manera es lo que les estoy tratando de transmitir y veo en la historia de un ejército persiguiendo a David. ¿Cómo llegaron a perseguir al que amaban si todos sabían que era justo? Obedecían órdenes. Habían entregado su voluntad. ¿A quién? A su rey, al rey que ellos habían pedido. ¿Se entiende el peligro? Seguimos. Bueno, apareció ahora. Bien. La triste verdad, decía Hannah Arendt, la triste verdad es que la mayoría de los males son cometidos por personas que nunca deciden si ser buenos o malos. El problema de Eichmann y la sociedad en su conjunto no es que eran ni pervertidos ni sádicos, eran y siguen siendo terriblemente normales. Esa normalidad fue mucho más aterradora que todas las atrocidades en su conjunto. Eran obedientes a la autoridad de turno, habían entregado su pensamiento y su juicio individual. Las historias de la Biblia te invitan a que nunca entregues tu juicio individual. Por eso el cristiano y el joven cristiano tiene un juicio crítico que no lo pierde nunca. Y te propongo que esto sea un desafío para nosotros y que nos quede de la historia, por lo menos cuando vemos a David perseguido nos acordemos de eso. Seguimos. Y vamos terminando la historia. Esta parte que vimos hoy. David se encuentra de pronto escondido en una cueva. ¿Y saben quién entra en la cueva? Saúl, que dice la Biblia que iba a hacer sus necesidades. Así lo dice el texto, interesante. Y de pronto sus ojos, acostumbrados a la claridad, no vieron las sombras que había dentro, que eran David y sus hombres. Entonces, y ahora, otro de los peligros que te acechan cuando sos perseguido. Cuando sos perseguido empezás a creer que se pueden justificar muchas cosas porque estás siendo perseguido. Es otro de los males y otro de los riesgos que te muestra la historia. Ya empieza a ser justificado todo, total me está persiguiendo. Y entonces tus compañeros, los hombres de David, le susurran al oído: ahora es tu oportunidad. El Señor te dice: te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. Y David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. Uf. ¿Sabes? Por esto David era David. Estas son las cosas que la historia te va mostrando, la madera de la que estaba hecho David. Y sigue el relato. Cuando Saúl sale, David lo ve y le dice: Saúl, te pude matar y no lo hice. Y Saúl se da vuelta y cuando lo ve le dice:
eres mejor persona que yo porque me has devuelto bien por mal. Ahora me doy cuenta que ciertamente tú serás el rey y que el reino de Israel prosperará bajo tu gobierno. Dijo lo que había en su corazón, cuál era su temor. Y para terminar, te invito a que después repases esta historia, porque de nuevo, son historias como la tuya y la mía. En diferentes momentos nos tocan vivir estas cosas. Y Dios te va enseñando por dónde viene el golpe, por dónde viene lo peligroso, lo riesgoso. Y te propone cómo ir transitando ese momento. Adelante. En este momento, David escribe el Salmo 55. Y dice en una parte, Señor, veo violencia. El Salmo 55 fue escrito en este momento por David. Y ahí él dice esto: Señor, veo violencia y conflicto en la ciudad. El verdadero peligro es la maldad que hay dentro de la ciudad. Las amenazas y el engaño abundan en la calle. No es un enemigo el que me hostiga. Eso podría soportarlo. En cambio, eres tú, mi par, mi compañero, mi amigo íntimo. Cuánto compañerismo disfrutábamos cuando caminábamos juntos hacia la casa de Dios. David sufre por esto que también nos hace sufrir a vos y a mí. No es cuando el que desconocías te agrede o tiene una actitud, sino cuando aquel que era tu cercano, con el que ibas junto a la casa de Dios, con el que compartías. Y David te está diciendo, Dios, ¿qué pasó? ¿Qué me está pasando esto? ¿Por qué? Como vos y yo nos preguntamos, nada, seguimos. Y al final de este salmo, hace como una reflexión y dice, entrégale tus cargas al Señor. Él cuidará de ti, no permitirá que los justos tropiecen o caigan. Hoy vimos un periodo de esta huida de David de Saúl, donde quería destacar estas cosas que estuvimos hablando. Que veas lo que pasa cuando la presencia de Dios en tu vida hace que brilles. Vos esperás lo mejor y capaz que acá, en el entorno, en la sociedad, que brilles molesta. Estate preparado para que no te desequilibre, para que sepas que esto ya le pasó a otro antes, se llamaba David. Para que sepas que no permitas que te susurren al oído que vos generes la destrucción y soluciones vos las cosas, sino que permitas que Dios vaya interviniendo. Y ¿saben algo, chicos? Que Dios les permita, a través del estudio de estas historias y de la Biblia, tener el juicio personal intacto, la capacidad de pensar intacta, para que nunca puedan ser ni podamos ser parte de ese grupo de gente que no se ve tan mala, pero se ve peligrosamente no pensante, no con juicio sobre las cosas que suceden, siguiendo, transitando, porque han pasado muchas cosas y muy feas en la historia de la humanidad. Una es la que hoy vimos en la Biblia, otra la que les conté, donde las cosas sucedieron porque simplemente se dejaron llevar. Por eso Dios quiere y te propone como uno de sus hijos que siempre adquieras tu juicio y tu capacidad de análisis a través del estudio de la palabra de Dios con su Espíritu. Y que sepas que le podés dar las cargas a Él, porque Él te va a cuidar y no va a permitir que tropieces ni caigas. Que Dios los bendiga, los cuide, y va a venir el tercer capítulo de David la próxima. Chao. Muchas gracias. Y quiero hacer una pregunta. ¿Ha sido esta programación una bendición para usted? ¿Sí? Me gustó ese sí. Sonó convincente. Y si esto ha sido así, no podemos dejar de invitarlos a que sigan apoyando esta iniciativa de la Iglesia de Olivos con su suscripción a nuestras páginas, a las redes sociales. Quiero recordarles el Instagram, que es ddt.olivos, @ddt.olivos. Y en YouTube también tenemos a Iglesia Olivos AR.
esta es una invitación y esto no tienen excusa, lo pueden hacer desde ya. Si usted no está siguiendo el Instagram, hágalo desde ya. Tiene el teléfono en la mano, lo tiene cerca, comience a seguir esta red social. A las personas que están en casa también los invitamos a que se unan al Instagram y a YouTube. Pero saben, esta programación se ha ido extendiendo. Lo que comenzó con 2 sábados al mes ha ido tomando cada vez más cuerpo. Y ahora no solamente son los segundos sábados acá en la iglesia, sino que hemos iniciado una programación que se llama Antes que Nada. El Antes que Nada, para los que no lo sabían, es un estudio bíblico para personas que quieren conocer más del Evangelio, y estos encuentros se hacen de manera online. Estos encuentros se hacen por Zoom, personas que quizás quieren comenzar a estudiar por primera vez la Biblia, o personas que han estudiado muy poquito y quieren ahondar más en el tema. Bueno, estos encuentros se hacen por Zoom, y el próximo será el próximo sábado, el 15 de junio. Así que están todas las personas que quieran ampliar o mantener ese conocimiento del Evangelio por la Biblia, tienen que comunicarse con Andy, tienen que inscribirse con él para que les envíe esa dirección electrónica, o también pueden escribir directamente al Instagram. Recordemos que el 22 de junio hay un fin de XL, o sea, es de hecho, esa semana, el lunes es feriado, el jueves es feriado, viernes también es feriado, o sea que ese fin de semana, por obvias razones, no vamos a tener encuentro acá del DDT, pero el próximo es el 13 de julio, va a ser diferente porque va a ser acá a las 10 de la mañana. A la mañana vamos a estar reunidos acá, a las 10 todos están invitados para que participen en el DDT de ese día. Y la programación de Antes que Nada sigue normalmente con su reunión. Así que estos son los anuncios que tenemos para ustedes. Resumo rapidito: redes sociales, por favor no se olviden de ellas. Antes que Nada, el próximo sábado, Andy es el encargado de enviar esa invitación. Avísele a él, contáctelo a él o por Instagram. Y recuerden, el 13 de julio el DDT será a las 10 de la mañana acá, en este mismo lugar. Adelante. En esa fecha va a dar la última parte que abordamos de este tema. Los predicadores, los ponentes se van rotando en cada DDT, pero obviamente él, luego de 2 DDT, vendrá nuevamente Gustavo a continuar con este tema. Pero no es una excusa para venir solo a ver a Gustavo. Todos son buenos. Les doy fe de eso. Así que los predicadores son extraordinarios. Estos son los anuncios. Gracias, mil gracias por su acto de presencia en este lugar. Gracias a las personas que se conectan con nosotros en este espacio y los que lo verán en diferido. Esperamos que sea de una gran bendición. Quiero recordarles que después de esta programación, este espacio queda libre para la confraternidad. Hay alimentos, hay juegos, hay compartir. Si usted no tiene o no creo que haya un plan mejor que estar en un sitio seguro, agradable y con gente copada, ¿sí o no? Así que están todos invitados. Levántense, colóquense de pie y vamos a despedirnos con una oración por los alimentos que vamos a participar, por la bendición de cada uno de ustedes. Me dicen que después que esto termine, todos podemos colaborar a mejorar el espacio para que el compartir sea agradable desde el inicio. Así que gracias y vamos a orar. Querido Padre, nuestro Dios, muchas gracias, Señor, porque tenemos este espacio para que nuestro sábado termine en comunión contigo. Gracias por todas estas horas en que hemos podido estar en contacto contigo, en que hemos podido
relacionarnos más contigo, conocerte y sobre todo escuchar de tus promesas. Aquí, Señor, delante de mí, delante de las pantallas, hay personas que solamente quieren conocerte y adorarte. Bendice su iniciativa, bendícelo, y que lo que hoy hemos escuchado sea una pieza más para nuestro crecimiento y para que nuestra relación contigo mejore, Señor. Padre, gracias por amarnos primero y permite que siempre, cada día podamos responder a tu amor. Bendice este lugar, bendice a cada familia aquí representada, bendice los alimentos que vamos a participar, a las personas que están conectadas online y a las personas que nos verán en el futuro también, Señor. Toca su corazón con tu amor, con tu gracia, con tu benevolencia. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches. Gracias una vez más.